Y damos gracias a Dios porque volvemos nuevamente a la emisión de un programa más de En Contexto, Historia del Cristianismo. Damos gracias a Urielito que nos acompaña. Él está en licencia, pero él ama el ministerio y ama el programa En Contexto. Por eso está con nosotros, madrugó y aquí está. Es que imagínense, doctor Juan, que mucho griego y mucho hebreo, pero si no hay amor, pues no sirve nada, ¿no? Entonces es lo que demuestra siempre Uriel acá, el amor ante todo para todas las cosas que se realizan en este programa. Sí, señor, así es, el amor de Cristo, el amor con una epístola abierta. Urielito. Doctor Carlitos, qué bueno que pues estamos aquí reunidos nuevamente en Contexto y pues me halagan sus palabras, me hacen poner como colorado un poquito, pero así es el amor por las cosas. Y pues para los que pronto nos están escuchando, pero licencia de qué, no es de maternidad ni nada de eso. Murió mi suegro y pues tengo unos días ahí para estar acompañando a mi familia, a mi esposa. Y mire que lo importante de conocer también la historia del cristianismo, de conocer muchas cosas, porque eso le da a uno herramientas para poder precisamente predicarle a las personas en momentos como estos, en momentos de dolor, de tristeza. El evangelio es ese bálsamo, ese refrigerio, esa voz de esperanza de parte de Dios para todos los que hemos perdido un ser querido. Sí, Urielito, aprovecho para enviar un saludo de corazón, de amor en ese dolor humano a la esposita de mi hermano Uriel, a sus hijas, a toda la familia, porque son momentos que humanamente lo afligen a uno. Sí, señor. Y esa humanidad también se vio reflejada en nuestro amado Señor Jesucristo Salvador, cuando Él derramó lágrimas por su primo Lázaro. Sí. Y ese es un ejemplo en la que cada uno de nosotros, cuando se va un ser querido, se aflige el corazón, llega hasta lo más hondo del alma, pero esa sensibilidad de dolor humano hay que llevársela, entregársela al Todopoderoso, que es el que nos da la alegría, es el que nos anima, nos da felicidad y nos da paz. Por eso Urielito recalco nuevamente, verdad, su amor por el ministerio, el amor por este programa. ¿Y qué podemos agregar más, Carlitos? No, señor, pues ya toda nuestra audiencia ya se colocaron en contexto de todo lo que sucede en el nuevo continente. Entonces, claro. Pues nos complace saludarlos una vez más, compartir con ustedes la historia del cristianismo, y estamos en esa época entre la iglesia de los gentiles. Esa es la época para colocarlos a ustedes, ubicarlos en ese tiempo, desde el concilio de Jerusalén, años 50 después de Cristo, hasta el martirio de San Pablo en el 68 después de Cristo. Y ya hemos dialogado, ya hemos tocado parte de la vida de Pablo, primer viaje de Pablo, segundo viaje. Bueno, no hemos terminado lo del segundo viaje, pero ahí estamos. Vamos a desarrollar todo lo que tenemos para el día de hoy. Sí, mi amado Carlitos, entonces estamos en el periodo apostólico. Sí, señor. En la tercera fase, llamémoslo así, que es la iglesia gentil. Sí, señor. Y gentil porque Pablo, Bernabé y muchos predicadores ejercieron la gran comisión que había dicho nuestro Señor Jesucristo precisamente en Mateo 28, 19, ¿cierto? Sí, Urielito. señor. Y estamos precisamente en eso. Entonces, Pablo, recordemos, vamos a recapitular cómo era ese segundo viaje. Precisemos, se hizo después del concilio de Jerusalén, como sí, señor. Así es. Lo recordó Carlos. Entonces él estuvo en Antioquía descansando por un poco de tiempo, fundaron una iglesia, predicaron, los enemigos lo agredieron, pero él seguía firme. Pablo seguía firme y se preparó para el segundo viaje. Entonces, acá en ese segundo viaje se presentó un inconveniente con Bernabé, porque Bernabé quería llevar a su sobrino, reivindicarlo, porque en el primer viaje se había devuelto. Juan Marcos, y ¿no? de Juan Marcos, sí, excusa y gracias. Y entonces Pablo le dice, no, yo no viajo con ese muchachito porque nos deja abandonados a mitad de camino. Y Bernabé, como buen tío, no, yo me voy con mi sobrino. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? Entonces don Pablo se va para Macedonia con
con uno de sus discípulos que ya tenía ahí fijos, que era nada menos que el señor Silas. Sí, señor. Y Bernabé dijo, pues yo me voy con mi sobrino, y se fue para Chipre. 2 expediciones, 2 eventos de gran comisión, de misiones, ¿cierto, Urielito? Sí, señor, y es ver la soberanía de Dios y cómo Dios obra de una manera bien especial, bien bonita, porque donde ellos sigan juntos, pues se van para un mismo lado, todos, ¿no? Y ahí se produce algo bien interesante, y es que de una misión, ahí realmente salen 2 misiones. Unos se van para Chipre y otros para Macedonia. Mire cómo es Dios también permitiendo que Bernabé, porque yo no creo que Bernabé se haya quedado callado por allá donde estuvo, y es más, en ese periodo pues se reivindica a Juan Marcos, y más adelante el apóstol Pablo dice, no, tráigame nuevamente a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Entonces, qué bueno reivindicarse, sí, uno cuando uno baja un poco su ánimo, su pasión, comete errores, peca, se aparta, pero después viene nuevamente el llamado, ¿cierto, Carlito? Y con más fuerza uno, sí, claro, llega al Evangelio. Es una de las formas de... Yo creo que todos nuestros queridos oyentes de una u otra forma han manifestado, han presentado situaciones difíciles en la vida, porque siempre hay una prueba, una dificultad. No siempre es el demonio o el enemigo como lo hacen pintar siempre, sino también Dios coloca pruebas. Dios es soberano. Entonces uno a veces o también simplemente uno se decae por el cansancio, el estrés, las cosas no salen, la salud, como el desánimo, y es cuando ya uno dice, bueno, toma uno como una segunda fuerza y sigue adelante, y pues uno sigue esa carrera, porque es llegar a la meta, ¿no? Sí, estar señor. al supremo llamamiento, que es estar con el Señor Jesucristo, pero aquí en la tierra pues compartir y predicar el Evangelio a tanta gente que lo necesita, y es predicar a Jesucristo por su gracia, por su misericordia. Sí, señor, y con esa pasión y con ese ánimo, Pablo sale de Antioquía, de Siria, camino, y llega a un sitio que vamos a resaltar. Eso lo vimos la vez pasada, pero vamos a recordar a Filipo. A mí me gusta esto que ocurrió en Filipo, porque es que llegaron de una vez y a la cárcel. Sí. De una vez. Y vaya forma en que los apresaron. Los amarraron al cepo. No podían siquiera moverse. Pero mira la grandeza del Señor. Viene un terremoto, y se empiezan a caer puertas, quedan libres. Y ellos se van tranquilos. Sí. Y este pobre carcelero queda totalmente desamparado, queda totalmente preocupado, porque lo mínimo que le iba a pasar era la muerte. Y mire cómo son las cosas del Señor. Se convirtieron, ¿cierto, Urielito? Así es. Y también para recordarles a nuestros oyentes que el segundo viaje comienza en Hechos, capítulo 15, versículo 40, bueno. Y esperamos terminarlo hoy, en Hechos 18, 22. Sí, señor. Y ahí ellos se convierte el carcelero, se convierte toda su familia. Hay una conversión también bien especial ahí en Filipos, y es la conversión de Lidia, una mujer muy influyente también en el sector. Parece que tenía buena economía, ¿no? Estaba bien, Lidia. Sí. Que vendía los mantos de sí, púrpura. Señor. Y otros 2 personajes. Sí. Amiguísimos, así como ese parceros de Pablo, Aquila y Priscila, ¿no? Aquila y Priscila también por ahí estaban. Lidia era una exitosa mujer de negocios, la primera convertida pues al cristianismo en Filipos, y por lo tanto en Europa pues llevó a todos de su casa para oír de Jesús, y como resultado todos se bautizaron. Oiga, hospedó a Pablo y a Silas en Filipos también. Doctor Ricarlos, qué bueno cuando una persona que tiene recursos apoya la obra, ¿no? Sí. Apoya la misión. Mire que Lidia es un buen ejemplo de esas personas que apoyan un ministerio, que apoyan una misión, porque están tan convencidos y aman tanto al Señor, que dicen, no, hay que seguir apoyando para que el nombre del Señor se siga conociendo, se siga extendiendo el Evangelio. Qué bueno es resaltar ese hecho, porque al igual que esta mujer creyente firme en el Evangelio, Lidia, está también Aquila y Priscila, que eran unos ciudadanos romanos de muy buena posición. También. Amigos de senadores y amigos hasta de los emperadores, pero ellos, por abrazar el Evangelio, fueron perseguidos y salen precisamente de Roma. Sí. Y ellos se anexan, se vuelven unas benefactoras, sí, del ministerio de Pablo en sus viajes misioneros. Pero vamos a precisar un poquito en el segundo viaje de Pablo, cuando él llega a Atenas.
A mí me gusta mucho esta visita porque es que ese Pablo sí era bien osado. Ese Pablo sí era un valiente, un maestrazo, porque imagínense, como les indicamos la vez pasada, llegó nada menos que a la colina de Marte donde estaba toda la idolatría de la época y encuentra ahí a todos los filósofos allá en posición de loto, esperando el oráculo, y llega el Pablo, ese hombre chirrimplín, y los pone precisamente en su sitio porque les dice: vengo a predicarles al Dios desconocido que ustedes tienen allá en ese lugar, y ese Dios desconocido es nada menos y nada más que Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, y Él es el que tenemos que seguir, porque Cristo es el centro de la historia, porque Cristo es la palabra encarnada, porque Cristo es nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo les pareció esa osadía de Pablo en el Areópago? Recordemos que pues Pablo es muy osado, y así como lo decía don Juan ya para finalizar su intervención, en el Areópago era el centro espiritual de Atenas, donde se reunían varios filósofos eruditos de filosofía, del estoicismo, de todo este cuento, y él pues expuso el verdadero evangelio, la palabra de Dios, proclamando firmemente ante un auditorio sumamente crítico, y ellos debían volverse al Dios verdadero. Así que es importante la situación de Pablo. Es como si nosotros en este momento fuéramos, no sé, de pronto al Senado, al Congreso, por esa ventana donde comúnmente lo hace el Papa, así, y les enseñara qué es la palabra. Bien osado Pablo, pero dentro de sus cosas era porque vivía el evangelio como tal. Sí, y vamos a hacer un paréntesis acá. Nos parece de suma importancia, amados radioescuchas, y es precisamente tomar ese ejemplo de compartir el evangelio, de llevar la palabra, de realizar a cabalidad la gran comisión. Y es que hoy nosotros no hacemos nada, empezando por acá, por este servidor, porque preguntémonos, ¿nosotros llevamos el evangelio al barrio donde estamos? ¿Lo llevamos al compañero que va en la silla en el Transmilenio o en el transporte? ¿Lo compartimos al vecino que de pronto encontramos en el parque? ¿Compartimos a los amigos que Dios nos coloca todos los días para compartir con ellos y hablar? Y se pone uno a hablar es de que la política, de que el problema social, de que la economía, de que por allí Venezuela, de que el Ecuador. Y nosotros no hablamos de Cristo. Y yo creo que Pablo nos ha dejado muy claro lo que es la valentía de llevar el evangelio a Cristo, tanto que hoy lo requiere nuestra sociedad colombiana y el mundo entero, ¿cierto, Burlito? Doctor Carlitos, mire, que es que algo que tiene Pablo y que deberíamos tener todos los cristianos es amor. Amor por la gente. Mire que lo que dice ahí en Hechos, precisamente ahí hablando en Atenas, en Hechos capítulo 17, versículo 16, dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, recuerda que tuvo que salir corriendo porque lo iban a matar, dice, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Eso es amor, amor por la gente. Y cuando uno le predica el evangelio a la gente, cuando uno le dice a la gente que es pecadora, le dicen con amor, mire, usted está mal, si no se arrepiente de sus pecados, usted se va a ir al infierno. Ese es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos con la gente. A veces pensamos que tener amor por las personas es quedarnos callados y sí, tranquilos, siga así, Cristo te ama y ya, ¿sí? No, hay que decirle a la gente, y Pablo era muy claro con eso, y por eso más adelante les dice, ustedes aman ídolos, esto y esto, el Dios no conocido, yo les predico a este, que es el creador del universo, el que quiere, que los manda al arrepentimiento. Eso es amor. Sí. Ese es amor. Sí, prácticamente, Carlitos. para todos se necesita amor. Y si nosotros, pues Pablo, un misionero, que es lo que hay que recalcar, lo que estaba diciendo Uriel, porque siempre queremos, uno en el argot, en el diario vivir de la vida cristiana, escucha personas que dicen, tengo el llamado a las misiones, quiero compartir las misiones, pero lo primero que dicen es, me quiero ir para Europa, me quiero ir para Centroamérica. De misionero a Estados Unidos. Estados Unidos, misionero ya, pero ¿por qué no es misionero en el barrio, en el municipio, en el departamento y en muchas regiones del país, acá en Colombia? ¿Por qué no primero acá? Hay muchos lugares todavía aquí de indígenas que no conocen todavía el evangelio, no conocen la palabra de Dios porque no se ha podido traducir al idioma de ellos. Entonces comencemos desde ahora a orar para traducirles y llevarles el evangelio de pronto. Una persona que tenga ese amor, ese espíritu misionero, pero que eso tampoco nos
nos hace a nosotros como libres de no hacer también la gran comisión donde estemos. Sí, miren mis amados radioescuchas, acá en Colombia a raíz de la libertad de cultos de la Constitución de 1991, sí ha crecido la iglesia, bendito sea Dios, y hay iglesias muy grandes, y hay gente muy preparada, y hay gente que ha viajado al exterior y se han preparado, pero a veces yo pienso que la apologética que uno tiene que defender, estar en ella, es precisamente el de poder llevar el evangelio a todos estos grupos que se refería a Uriel, que aquí en Colombia hay muchos grupos de asentamientos aborígenes indígenas que no conocen la palabra porque no tienen la escritura en sus lenguas propias. Sí, señor. Y entonces aquí nos ponemos a la academia, a los títulos, a hablar bonito, a hablar por televisión, incluso por radio, pero no hacemos nada porque nuestros grupos indígenas puedan tener textos, y los académicos, allá los maestros, los apóstoles, los pastores, los maestros, los profetas y todo eso deberían hacer una miradita hacia esos grupos porque son nuestros cotorreanos, son nuestros paisanos y debemos llevarles el evangelio. Dios nos va a pedir cuentas sobre eso. Doctor, mire que Pablo en estos 2 viajes que hemos hablado hasta ahora, creo que son 3 años en esos 2 viajes. Y mire todo lo que hizo en esos 3 años, porque él comenzó en Asia y ya llegó a Europa, influenciando a Europa, fundando iglesias en todos esos lugares. Y mire qué ejemplo en 3 años. Ahora, digamos, yo también hablo por mí. Sí. ¿Cuánto llevamos nosotros de cristianos y a quién hemos influenciado, a quién le hemos compartido, cuánta gente se ha convertido por nuestro testimonio, no solamente de vida, sino también de voz, que no nos hemos quedado callados? Mire que a mí me confrontó algo que me pasó esta semana, permítame, qué pena que tenga que decirlos, pero lo voy a hacer porque es que eso me llegó al alma. Vino aquí, creo que Reinel, uno de los taxistas. Sí, Reinel. Sí. Saludo. Entonces me llevó allá hasta las 53 y me dijo, mire, nosotros estamos tratando de que la emisora, todo pasajero que se suba, la escuche y le vamos a compartir. Y Alex vino después y nos dijo, mire, que yo estoy también llevando a la gente, toda persona, les doy esto. Y eso a mí me confrontó. Y les voy a contar 2 cosas que me sucedió. El del jueves en la noche es que yo llamé a una sobrina que es religiosa y está dirigiendo mundialmente una de las comunidades más grandes que tiene el mundo en cuestiones de los ministerios de monjas. Sí. Y ella me decía, tío, a ti te lavaron el cerebro. Y yo le decía, sobrinita hermosa, sí, gracias a Dios me lavaron el cerebro. Y entonces empezamos a hablar algunas cosas del texto bíblico, no nos pusimos de acuerdo por lo de Romanos y lo de Santiago, y entonces yo le dije, mire, hagamos lo siguiente, como tú manejas una comunidad muy grande en el mundo, y yo estoy dirigiendo un ministerio que también llega a todo el mundo, ¿por qué no le damos ejemplo al mundo? Hagamos lo siguiente, dejemos nuestras palabras, y de aquí en adelante, sobrinita, entendámonos con los textos bíblicos. Y le empecé a enviar, le dije, voy a empezar por Juan 14:6 y por Juan 3:16. Y le dije, examínelos bien, con calma, y me envía. Y el otro hecho que me ocurrió, yo hacía ya muchos años que no iba a un tribunal a hacer una defensa, y me tocó hacerlo en nombre de un colega que no podía ir. Y en esa audiencia sentí totalmente diferente a todo cuando iba yo a los juzgados. Y hubo un momento en que me tocó hablar y le dije a la juez, permítame una digresión, quiero hablarle algo a mis colegas. Les compartí de lo importante que era la vida espiritual, lo importante que era creer en lo sobrenatural, lo importante que era creer en Dios creador y en el Dios salvador. Y a la salida yo pensé que la juez me iba a recriminar y me dijo, oye doctor, si así fueran todos los abogados, las audiencias serían rápidas. Claro. Yo creo que a veces uno, por temor o por algo que hay internamente, no lo hace uno, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Sí, señor. En donde Dios nos coloque, sea delante que sea, hay que hablar de Jesucristo. Así es. Y dar testimonio y compartir del evangelio, pero no enseñándole a Cristo como el Dios milagrero, el Dios soluciona todo, sino mostrar a Cristo, a Dios el de la Biblia. Eso hablábamos en
viernes, pastores que venían y compartían sobre el libertinaje y todo eso, que teníamos que ser fieles a la palabra de Dios, que nos estaba compartiendo la palabra, nos estaba enseñando. Y la idea de En Contexto es primero enseñarles la historia bíblica, la historia universal, pero también aprender de la palabra de Dios. Aprender por qué aparece Pablo en las Escrituras, por qué aparece Bernabé, Tito, Timoteo, Pedro. No solo porque lo dicen ahí, sino todo tiene un enlace, una correlación y un propósito de Dios, que Dios es soberano para todo. Muy bueno, Carlitos, esa aclaración. Bueno, seguimos acá con ese segundo viaje de Pablo. Él estaba ya en Atenas, ya dijimos qué fue lo que pasó allá. Y de Atenas, el hombre Pablo se va para Corinto, ¿cierto, mis hermanos? Sí, señor, se va ahí para Corinto. Ahí en Hechos 18, 17 está narrado, ahí dice que mandó que los expulsara el tribunal, ordenó que los expulsaran porque no los aguantaron. Claro, con toda cantidad de demonios que tenían no los aguantaron. Entonces se abalanzaron, dice el texto, todos sobre Sóstenes. Sóstenes, sí, señor. Ese era un filósofo, o por lo menos estaba ahí en el Areópago. Él era el jefe de la sinagoga. Exactamente. Señor. Lo golpearon. Y hay otro personaje ahí, el señor Galión. Dice que no le dio ninguna importancia al asunto. Es decir, dejaron de pasar de ojo eso, ¿no? Como no era de sus amigos, y además porque estaba proclamando ya el Evangelio de Cristo, se ganó su enemigo. Mire cómo cuando uno predica el Evangelio, sí, señor, con vehemencia, con claridad, con amor, como les reiteraba Carlos, ¿se gana uno enemigos? Así es. Sí, por supuesto, cuando estamos, eso siempre tiende a ocurrir, ¿no? Cuando uno está enseñando o está mostrando al Señor Jesucristo, al Dios de la Biblia, siempre tiene enemigos, y los primeros enemigos aún es la misma familia, o también son los mismos amigos que dicen amigos, pero amigos para otras cosas, pero ya son los primeros que se van y lo dejan a uno solo. Pero no importa, uno tiene que, uno cree en Dios, en el Dios que es fiel. Dios es bueno, y ahí nos está sustentando, nos está ayudando, y estamos compartiendo que en algún momento Dios tocará sus corazones y los hará libres para poder seguir llevar las buenas nuevas a diferentes personas que tanto lo necesitan. Pablo, en Corinto hay alguna otra. Y es que Galión era el procónsul, ¿no? Era un nuevo procónsul. A eso iba yo. Muy bien. Así iba yo, porque es que resulta que a veces el cristiano pone la fe o cree que la ley, que la justicia va a proteger al cristiano. Mire lo que está aquí narrado. Es muy importante, mis hermanos. A veces ponemos nuestra confianza en el político de turno, en el juez de turno, en el alcalde, en fin, ¿sí? Pero hasta no ponemos el pastor. Hasta a veces en el pastor. Sí, señor. Y nos olvidamos de poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios, en Cristo Jesús, que fue el que murió por nosotros en esa cruz y nos va a defender y nos va a cuidar, nos va a guardar, y es el que nos va a decir lo que, por el Espíritu Santo también, qué es lo que tenemos que decir y cómo debemos nosotros defendernos. Galión dijo, no, a mí no me importa lo que le pase a esta gente, están hablando ahí un poco de locos, pensaría para él, y no le ponemos cuidado a eso. Oye, qué bueno, Carlos Uriel, esa referencia, porque a veces deja uno pasar la acción de los personajes y deja uno pasar el hecho que le deja a uno gran enseñanza. Y ahora que ustedes hacen esa acotación, claro, nosotros, aún creyentes con tantos años, esperanzados en que si sube Julano de tal, soluciona el problema. En que si va uno a tal iglesia, solucionado mi vida de creyente. En que si mi hermanito me saludó y me apoyó, bendito sea Dios porque voy. Que si no suben los impuestos, qué bueno. Dios mío, nosotros a estas horas de la vida, fijando todavía nuestros ojos en las cosas del mundo, en los hombres del mundo, en los hechos del mundo, Dios mío. Esta es una muy buena reflexión, mis amados radioescuchas. Dios bendiga a Carlitos y Uriel, que hicieron referencia a eso. Pero esta es una enseñanza. Nuestros ojos tienen que estar en Cristo. Sí, señor. Nuestro alimento espiritual está en la palabra de Dios. Nuestro amor está en el corazón, porque nos da sensibilidad y nos da fidelidad para obedecer las Sagradas Escrituras y ser fieles a ellas. Imagínense que en el año de 1905 los arqueólogos o investigadores, que están siempre muy curiosos y acuciosos de la historia bíblica, pues ellos en 1905 encontraron en la piedra de Delfos, permite situar el consulado de Galión entre mayo del 51
y el 52. Pero ustedes dirán, ¿pero qué tiene que relación con eso? Pues porque es muy fácil. En ese tiempo se permite establecer la fecha de la estancia de Pablo en Corinto. En Corinto. Oye, Carlitos, mis respetos, yo pensé que era teólogo, pero no pensé que era también un arqueólogo excelente. Hombre, sabe ahí de todo, vea. Ahí no dejo yo, ahí que... A ver, Urielito, gracias, Carlitos. Sí, señor. Bueno, después de que Pablo llega a Corinto, él sale de ahí y se va para Éfeso. Sí, señor. Éfeso también es otra ciudad muy importante. Se levantó ahí una iglesia. Recuerden que más adelante el pastor de esa iglesia fue nada más y nada menos que Timoteo, ¿cierto? Qué encuentro tan bonito ahí. Sí, señor. Eso fue en Éfeso. Sí, señor. En Éfeso. Esa es una de las ciudades muy importantes aún hoy en la época, pero mayor para la época. Y hay algo que me llama la atención, es que bueno, ahí estando Pablo en Éfeso, él ya estaba planeando volver nuevamente a Antioquía de Siria, pero lo hizo en compañía de dos grandes personajes. Es correcto. Se trata de doña Priscila y Aquila, ¿cierto? Y Aquila. Eran esposos, ¿no? Porque a veces la gente confunde y piensa que son dos mujeres. Que son dos mujeres. E inclusive han sacado de ahí cosas para creer que había, cosas que no son. Sí, que había una desviación ahí. Sí. Pero ellos eran dos esposos y reiteramos que eran personas ¿cómo es? A ver si recuerdo. La clase social de esa época eran los patricios en Roma. Sí, señor. Y eran de la alta sociedad y con muy buenos dineros. Yo creo que ellos tenían allá la mejor fábrica de carpas. Sí, porque eran... Como lo sacaron de allá, sí, les tocó hacer sus carpitas con y, viaje con y, Pablo. y ellos compartían ese oficio con Pablo. Eran ¿cómo se llama? ¿Cómo llamas eso? Colegas. Colegas. Carperos. Vea, qué bueno. Yo creo que se nos está agotando el tiempo. Nos queda ¿cuántos minuticos, maestro Uriel? Ahí nos quedan todavía unos 3 minuticos para hablar aquí y ya como a ver si terminamos este segundo viaje, aunque no tenemos afán tampoco. Sí, no. Ahí nos interesa que estas enseñanzas que estamos emitiendo queden en el corazón y tomemos esos ejemplos de estos personajes tremendos. Miren, es que si Pablo uno lo ve, esa pasión por predicar, esta señora Livia, imagínense el apoyo al ministerio de Pablo, y luego Aquila y Priscila desde Éfeso hasta Siria o hasta Antioquía de Siria, eso es lejos, pero los acompañó, pero no era por paseo y no era por degustar hoy las grandes comidas extranjeras como muchos lo hacemos. Ay, no. Era enseñar el verdadero alimento, la palabra de Dios. Ya es que hay que resaltar que Aquila y Priscila, pues mirándolo desde este punto de vista, el equipo destacado de esposos que ministró en la iglesia primitiva. Sí. Ellos se sostenían haciendo carpas y también mientras servían a Cristo, amigos cercanos de Pablo. Entonces es muy claro que se puede trabajar en pareja en un ministerio. Claro, y doctor, ahí Carlitos, para ir ya finalizando, sí, señor. Pablo llega ahí a Éfeso y él entra a la sinagoga, y no tampoco a ser alguien del montón, sino a discutir con los judíos de la sinagoga, a predicar el evangelio a los de su misma nación, porque recuerden que donde él iba, ellos eran los que lo perseguían para matarlo. Y no, él se les mete ahí en la sinagoga a predicarles también el evangelio. Y le rogaron que se quedara, dice ahí la gente en Éfeso, y él dice, no, tengo que salir. Se despidió de Priscila y Aquila, los deja ahí, creo, y él sale y dice, me voy, pero volveré. Una buena misión no es aquella que deja la iglesia tampoco ahí abandonada, sino que está pendiente y vuelve para consolidar a la gente que dejan ahí en cada iglesia. Y es que de Corintio pasó a Éfeso, de Éfeso a Cesarea. Sí, señor. Y después también para saludar a la iglesia, volviendo allí a Antioquia y Siria, al punto de partida de su segundo viaje, en el curso del cual había llevado al cristianismo a Europa, a evangelizar a Macedonia y a Acaya. El evangelio había dado un gran paso para introducirse de lleno al imperio romano. Muy bien, Carlitos ha concluido muy bien ese segundo viaje de Pablo, en donde él, fuera de seguir llevando el alimento, la palabra de Dios, iba, como lo dijo Urielito, controlando, revisando, pastoreando su rebaño, discipulando. Y ese era el afán tal vez él de llegar a una ciudad y salir para otra y salir para otra, porque él sabía que el tiempo era breve y la obra que él tenía que hacer tenía que culminarla al igual que nuestro
Maestro y Salvador. Interesante el ejemplo de que nos da Pablo, que llegaba a una iglesia, la fundaba, después volvía en un tiempo, miraba cómo estaba, le tenía corregía que dar lo que tenía cuentas, que corregir. Tenía que corregir, los que estaban desviados los volvía a enderezar, los colocaba tras el camino, les decía, mire, ustedes están yéndose por esto, por este lado, y qué importante, no descuidar, pero siempre rindiendo cuentas. Vamos a ver si ahora muchos de nuestros amigos o pastores rinden cuentas ¿a quién? A eso es buena pregunta. Siempre volvía él a... Y ese Pablo en el día predicaba y en la noche a la luz de, no sé, de una antorcha, de una tea, como se llamaba eso, escribiendo cartas para enviarlas por donde había pasado. Y recuerden, les decía, tal cosa, recuerden, firmes, sean valientes. Yo creo que ese es el ejemplo que Pablo nos deja y que tenemos que nosotros tomar en seriedad. Por eso, nuevamente les reiteramos, mis amigos, mis amados radioescuchas, a ejercer la gran comisión en todo Colombia, en el departamento, en el barrio, en el conjunto, en el vecino, en el bus, en el parque, en donde Dios nos coloca. Tenemos que ser luz porque somos luz del mundo. Amén. Pues un saludo cordial a toda nuestra querida audiencia, sigan disfrutando de la programación de Nuevo Continente y recuerde que el otro domingo estamos en Contexto. Juan de Jesús Sánchez, Uriel Montoya y Carlos Fernando Ballesteros los acompañamos en esta oportunidad. Así es, mis amados radioescuchas, Dios los bendiga, los guarde por siempre.